La tormenta comenzó sin avisar. El cielo que ayer parecía eterno, hoy se rasga con gritos de viento y lluvia. Los relámpagos no solo iluminan el firmamento, sino también las grietas de tu alma. Estás en medio del mar, y el mar no tiene compasión. Las olas no preguntan si estás cansado. El viento no se detiene solo porque estás llorando. Y Dios parece dormir en medio de todo esto. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si estuvieras luchando solo contra algo que no puedes controlar. Como si tu fe estuviera en silencio y tu corazón al borde de hundirse. Pero escúchame, la tormenta no es eterna. Ni el dolor, ni la angustia, ni el miedo que te aprieta el pecho. Dios no te ha dejado. No importa cuán fuerte ruja el viento. No importa cuán oscuro se vuelva el cielo. Él está en el barco. Contigo. No lo sientes porque estás desesperado. No lo ves porque tus ojos están llenos de lágrimas. Pero Él está allí, aunque no se mueva, aunque no hable. Porque a veces, el mayor acto de fe es confiar en el silencio. ¿Has pensado en eso? En que la fe verdadera no nace cuando todo va bien, sino cuando todo parece perdido, cuando el alma tiembla, cuando los pensamientos te gritan que te rindas. Y aún así, decides creer que no estás solo, creer que el barco no se hundirá, creer que tu historia no termina en esta tormenta. La pregunta no es si Dios está contigo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a creerlo incluso ahora? La tormenta es una prueba, no de tu fuerza, sino de tu confianza. Es fácil alabar cuando hay sol. Es fácil creer cuando todo tiene sentido. Pero cuando el mar se desata, cuando el horizonte desaparece, cuando los amigos se van y las respuestas se esconden, ahí es donde se mide tu fe. No es fe si no puedes sobrevivir a la oscuridad. No es fe si solo florece en la calma. La fe verdadera es esa que sangra, que tiembla, que cae de rodillas y aún así no suelta la mano de Dios. ¿Lo has hecho? Has caído al suelo y dicho, no entiendo nada, pero sigo creyendo. Has mirado al cielo sin palabras, con el alma rota, y aún así has dicho, aquí estoy, Señor. Eso es fe, y esa fe es la que Dios honra. Esa fe es la que hace temblar al infierno. Porque el enemigo no le teme a tu éxito, le teme a tu perseverancia. No tiembla por tu título. Tiembla cuando no logras entender lo que Dios hace, y aún así decides no soltarlo. Mira el barco. No está solo en el mar. No flota por casualidad. Está sostenido por promesas. Y las promesas de Dios no naufragan. Nunca. Aunque el agua entre, aunque la madera cruja, aunque parezca que todo va a colapsar. Si Dios está contigo en el barco, no se hundirá. Tal vez no calmará el viento de inmediato. Tal vez no detendrá la lluvia como tú esperas. Pero sí sostendrá tu alma. Sí guardará tu propósito. Sí cumplirá lo que prometió, aunque parezca tarde. ¿Estás dispuesto a seguir remando aunque no veas la orilla? ¿Puedes seguir creyendo aunque no sientas su voz? Jesús no evitó la tormenta. Él permitió que sus discípulos la vivieran. ¿Por qué? Porque había una lección que solo podían aprender en medio del caos. Podían haber aprendido de su poder en tierra firme. Podían haber oído sus palabras desde la seguridad de la orilla. Pero hay cosas que solo se entienden en las aguas agitadas. Solo se revelan cuando no tienes más donde apoyarte que en la fe. Y así fue. La tormenta los envolvió. El miedo los paralizó. Y él dormía mientras el barco se sacudía. Dormía mientras los gritos llenaban el aire. Dormía, no porque no le importara, sino porque confiaba en el plan. Dios no se desespera con tu tormenta. Él no entra en pánico como tú, porque Él conoce el final desde el principio. Sabe que esto no es tu final. Sabe que la tormenta solo está revelando lo que ya puso en ti. ¿Puedes ver eso? ¿Puedes ver que tu fe está siendo forjada? ¿Que cada ola que golpea es un martillazo que moldea tu carácter? ¿Que cada lágrima que cae está regando la semilla de una fe más firme, más madura? No es castigo, es formación. Y aunque duela, aunque grites, aunque no entiendas, hay propósito en la prueba. Dios no desperdicia tormentas. Él no permite vientos vacíos. Todo tiene un sentido, incluso si no lo ves ahora. ¿Estás dispuesto a confiar en el proceso, aunque no entiendas el camino? El dolor no es eterno. La tormenta no durará para siempre. Lo que hoy parece una noche sin salida, mañana será el testimonio que sostendrá a otros. Lo que hoy te quiebra, mañana te hará más fuerte. Lo que hoy te obliga a doblar rodillas, mañana te convertirá en voz para los que gritan en silencio. Pero primero, debes pasar por el fuego. Debes cruzar el mar embravecido. Debes enfrentar la oscuridad con los ojos cerrados y el corazón abierto. Dios no está lejos. Él está más cerca de lo que imaginas.
Tal vez no lo sientas porque estás enfocado en el ruido, en las olas, en el miedo, pero Él no te ha dejado, nunca lo hace. Su silencio no es ausencia, es una invitación a confiar más allá de lo visible. No se trata de que entiendas, se trata de que permanezcas. No se trata de controlar, se trata de rendirte. Y en ese rendirse, descubres algo poderoso. Que no eres tú quien sostiene el barco, es Dios quien te sostiene a ti. Quizá has querido rendirte, has pensado que ya no puedes más. Te has preguntado si Dios realmente escucha, si realmente se interesa, si realmente está ahí. Sí, lo está. Lo ha estado todo el tiempo, incluso cuando no sentías nada, incluso cuando tu oración salía ahogada por las lágrimas. Él no se ha movido. Él sigue en el barco, sigue contigo. Hay una voz en tu interior que intenta gritar más fuerte que la tormenta. Una voz que dice, no te rindas, aún no, aguanta un poco más. Esa voz no viene de ti, viene del Espíritu, del mismo que susurró al corazón de Pedro cuando caminó sobre las aguas, del mismo que sostuvo a Job en el polvo, del mismo que levantó a Jesús del sepulcro. Esa voz te recuerda que tu historia no termina aquí, que tu barco no fue hecho para naufragar, que tu alma tiene un ancla y ese ancla es Cristo. No importa lo que digan tus emociones, no importa lo que vean tus ojos, no importa lo que digan tus pensamientos rotos por el miedo. La verdad es esta: Dios no abandona a los suyos. Dios no deja en mitad del mar a quien Él llamó a cruzar. El enemigo quiere que pienses que estás solo, que Dios se olvidó de ti, que orar no sirve, que resistir no vale la pena. Pero no le creas, no alimentes la mentira, no le entregues tu fe al dolor, no le cedas tu esperanza a la duda. Levanta la mirada, mira más allá de las olas, más allá del rugido del mar. Ahí, justo en medio del caos, hay una paz que no se explica, una calma que nace de saber que no dependes de ti, sino del que creó el mar. ¿Lo puedes sentir? Esa leve calma dentro de ti es la voz de Dios, diciéndote que aún estás a tiempo de confiar. Y entonces sucede, no cuando lo esperabas, no cuando lo exigiste, no cuando intentaste controlar el tiempo con tus oraciones. Sucede cuando tu alma se rinde, cuando ya no estás peleando por entender, sino por permanecer. Una voz se levanta entre el viento, una voz que no necesita gritar, porque tiene autoridad sobre todo lo creado. Cala, enmudece, y el viento obedece, y el mar se calma. Y tú respiras por primera vez en paz, no porque la tormenta haya sido corta, sino porque descubriste que no estabas solo. Nunca lo estuviste. Dios no te prometió un viaje sin tormentas, te prometió su presencia en medio de ellas. No dijo que no sentirías miedo, dijo que su amor echaría fuera ese miedo. Y ahora lo entiendes. Ahora, después del dolor, después de las noches en vela, después del silencio que te rompía por dentro, ahora sabes que Él nunca se fue, que mientras tú gritabas, Él sostenía el timón, que mientras tú dudabas, Él ya había ordenado el final de la tormenta. ¿Lo ves ahora? La fe no se trata de no tener miedo, sino de seguir creyendo aún con el corazón temblando. Se trata de no soltar su mano, aunque todo lo demás se desmorone. Se trata de saber que si Dios está en el barco, ese barco nunca se hundirá. Mira atrás un momento, no para quedarte en el pasado, sino para recordar de dónde te sacó. ¿Te acuerdas de aquella vez que pensaste que no saldrías? Cuando sentías que no ibas a resistir ni un día más. Y aquí estás, respirando, vivo, caminando. Eso no fue suerte, no fue casualidad, fue Dios, fue su mano, invisible pero firme. Fue su gracia silenciosa pero real. Él no solo estuvo en esa tormenta, estuvo en todas, en cada noche sin dormir, en cada oración sin palabras, en cada lágrima que nadie vio. Pero Él sí, porque para Dios tus lágrimas no son débiles, son lenguaje, son oración, son semilla. Y cada vez que pensaste que nadie entendía, Él entendía. Cada vez que te sentiste invisible, Él te miraba. Cada vez que pensaste que se había olvidado, Él estaba obrando en lo profundo, preparando lo que aún no podías ver. Dios nunca ha sido indiferente a tu dolor, solo trabaja en silencio, porque el silencio no es ausencia, es diseño, diseño del alma, de la fe, del carácter. Y hoy estás más fuerte. Tal vez no lo sientes, pero lo estás. No porque no dolió, sino porque decidiste no rendirte. Y eso es más poderoso que cualquier milagro visible. La tormenta reveló quién eres, no quién aparentas ser, sino quién eres realmente cuando todo se sacude. Y lo que reveló es oro refinado en fuego. Una fe que no se negocia, una esperanza que no depende de las circunstancias,
un amor por Dios que no necesita condiciones. Eso es lo que el cielo celebra. No la perfección, sino la perseverancia. No la ausencia de lágrimas, sino la decisión de seguir creyendo aún con los ojos nublados por ellas. Y ahora tú puedes levantar la voz. Ahora tú puedes mirar a otros que están en su propia tormenta y decirles: yo también estuve allí y no estás solo. Tu historia es un faro, tu proceso es un mensaje, tu cicatriz es prueba de que se puede sobrevivir, de que se puede vencer. No minimices lo que viviste, no ocultes el proceso, porque otros necesitan ver que no se trata de héroes, sino de gente común que decidió no soltar a Dios. Gente como tú. Cada lágrima tuya tiene propósito. Cada noche larga, cada oración sin respuesta aparente, cada suspiro ahogado, todo ha sido contado, recogido y usado por el cielo. Y ahora, aunque todavía haya viento, aunque aún haya días grises, sabes una verdad inquebrantable. Dios está contigo, en el barco, en la tormenta, en el silencio, en la calma. Siempre ha estado, siempre estará. La tormenta no es el final de tu historia, es el umbral, el cruce hacia una fe más profunda, el despertar de un propósito mayor, porque los que atraviesan la tormenta con Dios no salen igual, salen transformados, salen con una autoridad que no se aprende en libros, sino en lágrimas. Salen con una voz que no repite frases bonitas, sino que habla desde el fondo de un corazón que ha sido quebrado y sanado. Tú has sido probado, pero no destruido. Has sido zarandeado, pero no abandonado. Has sido sacudido por el viento, pero no hundido por las olas. Y si aún estás aquí, es porque todavía hay propósito, todavía hay palabra, todavía hay destino. Y sobre todo, todavía hay presencia. La presencia de un Dios que no te suelta, aunque tú sientas que ya no puedes más. La presencia de un Padre que se queda en el barco hasta que llegues a la otra orilla. Así que no te rindas. No ahora, no cuando estás tan cerca, no cuando has atravesado tanto. El mar se calmará, el cielo volverá a brillar. Y tú serás testimonio viviente de que Dios nunca abandona a sus hijos en mitad de la tormenta. Recuerda esto, la tormenta no es eterna, pero Dios sí, y Él está contigo. En el barco, gracias por llegar hasta aquí. Desde Camino al Espíritu, queremos darte las gracias por abrir tu corazón a esta reflexión. Tu fidelidad, tus minutos de escucha, tus pensamientos en silencio. Todo eso es valioso para nosotros. Gracias por caminar con nosotros, por permitirnos ser parte de tu búsqueda, de tu fe, de tu historia. Si ya formas parte de esta comunidad, te bendecimos y te agradecemos de todo corazón por cada vez que vuelves, por cada video que compartes, por cada palabra que dejas en los comentarios. Y si hoy es tu primera vez aquí, no es casualidad. Dios guía incluso los clics más simples. Te invitamos a que te quedes, a que te suscribas, a que camines con nosotros por esta senda de fe, esperanza y verdad. Aquí, en Camino al Espíritu, no prometemos respuestas fáciles, pero sí verdades profundas. No discursos vacíos, sino palabras que tocan el alma. Gracias por estar. Gracias por creer. Gracias por seguir. Nos vemos en el próximo mensaje, si Dios lo permite.